Hasta luego. Hasta luego. Desde 11 viajamos a Río de Janeiro para hablar con María Marta Bruno, que es una periodista que nos va a contar un poco la reacción de los brasileños a un triste umbral. Este fin de semana Brasil sobrepasó los 100.000 muertos por coronavirus. Buenas tardes, María Marta, ¿cómo estás? Hola, María Marta. Hola Inés, ¿Cómo bien, estás? gracias por la invitación. María Marta, ¿cómo tomó Brasil este umbral tan triste? ¿Sigue siendo un tema que aqueja fundamentalmente e inquieta a todos los brasileños o es una porción y el resto hace su vida normal? Como se ve muchas veces desde las imágenes desde afuera. Sí, lamentablemente se puede decir que no es toda la población que parece estar tocada por un número tan triste, tan impactante, que nos lleva a segundo lugar de número de muertes y también de casos en el mundo. En las playas, acá en Río de Janeiro, también en bares de grandes ciudades se ve que la gente lleva la vida normalmente. Y también esa es una actitud, obviamente, que desde el principio de la pandemia fue impulsionada también por el gobierno federal. La semana pasada, 2 días antes de llegar a la marca de 100.000 muertos, el presidente Bolsonaro dijo que hay que seguir con la vida a pesar de lo que está pasando. Entonces es algo que viene verticalmente. Lamentablemente también llegó a una actitud de una parte significante del pueblo brasileño. Exactamente, porque es curioso que con estos números de contagio y de muerte, en ciertos sondeos la aprobación del presidente Bolsonaro esté subiendo. ¿Cómo se explica eso, María Marta? La aprobación del presidente está subiendo en las camadas, en las clases que recibieron el ingreso emergencial, que es algo alrededor de $115 en 3 cuotas. Eso empezó en el mes de abril y fue fundamental porque tenemos una cantidad muy expresiva de brasileños que están en el mercado informal de trabajo, o sea, no tienen relación de dependencia. Entonces, para estas personas fue una medida muy impactante en su renta, porque hay gente que tenía dificultad para acceder a comida, a pagar sus cuentas, a pagar el alquiler, y estas personas sí tuvieron un cambio cuando recibieron el ingreso emergencial. Sin embargo, es importante destacar que fue una medida que partió de la sociedad civil y después del Congreso Nacional, porque el gobierno nacional solamente algo alrededor de $30-40 en su primera propuesta en el mes de marzo. Ahora, también es irónico porque esa porción que recibió lo que nosotros le llamamos acá al IFE, el ingreso emergencial, también es la porción de la sociedad más golpeada por el coronavirus porque golpeó precisamente la porción más pobre de Brasil en la epidemia. ¿Cómo explicás ahí? ¿Cómo lo explicás fundamentalmente a futuro? Porque la curva de contagios brasileños no parece ceder. Estamos en una meseta, de hecho, porque desde el mes de junio estamos con un promedio muy triste de más de 1.000 decesos por día de promedio. Y esta, como decías, fue la parte de la población más golpeada por el coronavirus, pero también fue la parte de la población que no pudo hacer una cuarentena, porque como en Brasil no hubo una medida estricta de aislamiento social, también porque el presidente todo el tiempo no apoyó eso por su preocupación por la economía, gran parte de los brasileños siguieron trabajando porque no tuvieron otra opción. Además de eso, hubo también muchos problemas para recibir el ingreso emergencial. Hay personas que todavía no recibieron la segunda cuota que estaba agendada para el mes de mayo. Entonces, es gente que no tuvo otra opción sino
seguir trabajando incluso en los meses más complicados de la pandemia en las ciudades más grandes como Río de Janeiro y San Pablo. Los meses de junio y de mayo, por ejemplo, fueron los más terribles y sin embargo mucha gente tuvo que seguir trabajando porque no les quedaba otra, como se dice en Argentina. ¿Cómo explican los científicos en Brasil que esté amesetado en niveles tan altos de contagio y muerte la pandemia? La pandemia en Brasil vive estadios distintos en los 27 estados, o serían las provincias acá. Entonces tuvimos un pico, lo que parece un pico, como le contaba, en San Pablo, Río de Janeiro, y en los meses de mayo. Eso ahora se trasladó a la región sur y también al centro oeste, y a estados que están en la frontera con Bolivia y Paraguay. En el norte del país también hubo un colapso muy impactante en el primer momento en el estado de Amazonas, en donde tuvimos tasas muy altas de mortalidad y de letalidad también. Sin embargo, ahora en estos estados ya tenemos una baja importante. María Marta, ¿tienen una perspectiva? La pandemia se trata. Sí, no se te escucha bien, María Marta. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Volvemos a Juan Pisanoto rápido.